¿cómo están? Pues vean, ya estamos de regreso hablando nuevamente del ajolote, del amistoso mexicano. Si no han visto los videos anteriores, échenle un vistazo. Hablábamos de que el ajolote pues fue hasta una deidad, considerado como un dios, tiene aspectos culturales bien interesantes, el proceso de regeneración, un ADN muy largo, en peligro de extinción crítico. Pero bueno, en el video de hoy, ya vieron, por ahí puse unas imágenes que estamos hablando de que hay muchos colores, hay muchos tonos. Estos tonos, colores, morphs o fases son más comúnmente llamadas fenotipos. De hecho, es el término correcto, llamarles fenotipo. ¿Y qué es un fenotipo? Un fenotipo es un cambio en el patrón, en el dibujito, o en el color que puede manifestar un animal y que es diferente al original. En este caso, el ajolote original es el ajolote silvestre, también llamado pardo, también llamado normal, nominal o wild type, es lo mismo. Para fines de este video vamos a llamarle al ajolote original, vamos a llamarle pardo o silvestre. ¿De acuerdo? Pues se dieron cuenta que hay muchos colores. Yo quiero hacer énfasis en que el normal o silvestre o pardo es, yo creo que el que debemos de valorar más, porque es este animal, es este ajolote, el que tiene todas las características en su cuerpo que hicieron que durante miles de años de evolución pudiera sobrevivir a todas las condiciones en las que él vivía. En este caso, pues vive en charcas. Sabemos que vive en charcas, son generalmente agua estancada. Si el agua se llegaba a mover era muy poco. Es agua en la que normalmente tiene colores oscuros. Y este color que tiene normalmente lo hace por mimetismo. Este mimetismo hace que pues todos los depredadores, sobre todo aves, garzas, otros, lo pase desapercibido de estos animales. Tiene ciertos iridóforos que son como pequeñas manchitas que vamos a comentar un poquito más adelante. Y estas manchitas también hacen que pues, ya saben, normalmente los sustratos no son uniformes, sino que son heterogéneos. O sea, no son iguales. Entonces, si ustedes ven un ajolote en medio silvestre, ustedes van a ver que es bien difícil verlos. Por lo menos yo cuando era niño encontraba, pues iba con mi papá, iba con mi mamá, iba con mis hermanos, íbamos a buscar animalitos al bosque. Me acuerdo que íbamos allá por Mineral del Chico, ya no se ven, no sé qué tipo de amistoma sea el que vivía ahí, pero había pequeños riachuelos en donde acostumbrábamos nosotros buscar a los ajolotes, los atrapábamos y los atrapábamos, pero también los liberábamos. Nunca nos quedamos ajolotes así como para quedarnos, mucho menos para venderlos, ni para intercambiarlos. Si piensan hacer eso, tache. Bueno, yo recuerdo que los encontraba, pero realmente eran muy difícil verlos. Entonces había que ir caminando por el riachuelo, ir moviendo ahí algunas con una varita hasta que veíamos que se movían. Entonces, pues esta característica de este color original es el color perfecto. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que este tipo de animalito, con el tiempo, con la reproducción en cautiverio, ha generado muchos morphs, muchas fases o muchos, decíamos, fenotipos, ¿no? Aquí les dejo un cuadro en el que vamos a poder observar los fenotipos más comunes. Están aquí interpretados de forma caricaturesca, pero es una manera fácil de identificarlos. Aquí tenemos primero en el cuadrante superior izquierdo el albino blanco. Tenemos en el cuadrante superior derecho el albino dorado. Luego en medio a la izquierda tenemos lo que es el melanoide, que aquí está representado como el más negrito de todos. Luego tenemos en la parte media, pero a la derecha, al leucístico, de verdad un ajolote muy pero muy bonito cuando lo vemos ya en vivo. Tenemos en la parte inferior izquierda a lo que llamamos wild type, silvestre, nominal o pardo, ¿no? Aquí si nos damos cuenta está representado por un color como verde oliva, sí hay ejemplares así. Los silvestres no son todos iguales, van desde colores muy oscuros hasta colores un poco más claros, hasta colores verde. Y luego a la derecha, inferior derecha, tenemos al cobre, copper, o albinismo T positivo o tirosinasa positivo o un albinismo parcial. Vamos a hablar de cada uno de ellos poco a poco. Yo quisiera primero comentarles que tenemos 3 pigmentos y por lo tanto también 3 tipos de células. Hay unas células que se llaman cromatóforos. Estas células llamadas cromatóforos contienen algunos pigmentos. En el nominal, en el silvestre, el más común es la melanina. Esta melanina es común en todos los animales, en los seres vivos y en nosotros. La función de la melanina
Es absorber la radiación, convertirla en calor y evitar que esta radiación ultravioleta genere daños a nivel de nuestro DNA o ADN. Y pues este animal pues no es la excepción, el ajolote también lo tiene, el silvestre. Este pigmento negro está contenido en células que llaman melanóforos o melanocitos. Cuando hay un problema en estos melanóforos o melanocitos, o en su formación o en algunas enzimas, ya nacen las otras fases o colores que nosotros conocemos. Hay ajolotes con colores amarillos. De hecho, el nominal o el silvestre tiene colores amarillos que no son muy visibles porque predomina la melanina. Estos se llaman xantóforos, o se escribe xantóforos, pues van a xantóforos o xantóforos, ¿no? Xantóforos. Estos contienen carotenoides que son parecidos a los carotenos. Los carotenos solamente se presentan en plantas. Estos carotenos dan una apariencia de colores desde amarillo, naranjas, hasta rojizos. Todos estos colores naranjas también los tiene el normal. Tiene, ya dijimos, todos los pigmentos. También hay algo que se llama iridóforos. Estos iridóforos es un pigmento reflectante que se contiene en estas células y que da una apariencia de iridiscencia, de un brillo, sobre todo cuando nosotros los iluminamos o les tomamos una foto. Ya en el video que les voy a mostrar cuando estén comiendo los míos o les esté mostrando el acuario donde los mantengo, se van a dar cuenta de esos pequeños puntos. Entonces estos son los tres principales pigmentos y cualquier alteración en la cantidad o calidad o presencia o ausencia de ellos nos van a dar todos los morphs o fenotipos de los que vamos a ir hablando a continuación. El normal o silvestre vamos a diferenciarlo de otros tipos que también pueden llegarse a confundirse. ¿Por qué? Porque tiene algo alrededor de la pupila que es un anillo iridiscente, que si nosotros le echamos luz, ustedes van a ver que tiene como que refleja la luz alrededor del ojo. Esto sobre todo hace una diferenciación en el melanoide. El melanoide también puede llegar a ser muy oscuro, pero no tiene iridóforos. Esta es la principal característica. El silvestre puede ser homocigoto o puede ser heterocigoto. Heterocigoto puede ser que puede portar algún gen para albinismo o para algún otro morph, pero que visualmente es así. ¿Cuál es la diferencia del melanoide? El melanoide no tiene pigmento reflectante, o sea, no tiene iridóforos en ninguna parte del cuerpo. Este ajolote puede llegar a verse marrón, puede llegar a verse gris, puede llegar a verse verdoso, ya dijimos, sobre todo cuando se le proyecta algún tipo de luz, y no necesariamente es un color negro uniforme, puede ser un poquito irregular, puede llegar a tener algunos pequeños puntos oscuros, que generalmente todos los ajolotes los tienen, pero ya dijimos que no tiene parches brillantes, ¿no? Melánico simplemente significa que no tiene presencia de iridóforos, y genéticamente hablando, esta es la diferencia. Hablábamos de que tanto el silvestre como el melanoide pueden llegar a cambiar de color dependiendo del sustrato que nosotros le pongamos. Si ponemos un sustrato más oscuro, pueden llegar a adaptarse a este color, haciendo que las células o cromatóforos puedan llegar a tener un cambio en su constitución, en su fisiología, por lo tanto, y hacer que se vean o más negros o más pardos. Un sustrato más blanco, por bastante tiempo, va a hacer que se hagan más blancos. Pero se dice que el melanoide también se caracteriza por eso. Si lo ponemos en un sustrato muy oscuro, se va a hacer prácticamente negro. Es una condición genética heredable recesiva. Y bueno, lo contrario al melanoide, y una característica que lo distingue radicalmente, es la ausencia con los albinos, que es de los que vamos a hablar, es la ausencia completa de melanina. Entonces hablábamos ya en esta tablita, diferenciamos, tenemos tres tipos de albinismo. Esos tres tipos de albinismo también ya los mencionamos: Cooper, albino blanco y albino amarillo. El albinismo, ya dijimos, es una carencia completa o parcial de melanina. Si hablamos del melanoide blanco y del melanoide dorado, tienen una ausencia completa de las células pigmentarias, más bien del pigmento, que es la melanina, pero las células pigmentarias están íntegras. En realidad, lo que caracteriza o lo que produce a este ajolote es un defecto enzimático en el metabolismo de la síntesis de la melanina. Esto puede ser parcial o total por defecto de tirosinasa, que es una enzima que interfiere en el metabolismo de la tirosina, y por ende pues no se va a llegar a formar en cantidad o en calidad suficiente. Hay dos tipos de melanina, no recuerdo, creo que es feomelanina
y la otra se las dejo aquí. Normalmente el albino T positivo, él sí tiene una de estas dos tipos de melanina presentes y por lo tanto pues es una melanina parcial, ¿no? El otro del que vamos a hablar pues es el golden. El golden albino también es albino, pero está mayormente identificado como dorado y por eso pues lleva el nombre de golden, pero no deja de ser un albinismo. Lo que le da el color a este albinismo generalmente son xantóforos, estos pigmentos amarillos de los que hablamos, por lo que le pueden dar una imagen dorada con ojos rosados o un poco rojo. También tienen un anillo brillante alrededor de la pupila del ojo y pueden tener manchas brillantes. Ya sabemos, son iridóforos, esparcidos de manera irregular por todo el cuerpo, patas, incluso las branquias a veces se llegan a ver súper iridiscentes, se ven como si se prendieran, ¿no? Como si tuvieran una luz, sobre todo no es luz propia, simplemente la reflejan. A eso nos referimos cuando hablamos de iridiscencia. Otro tipo de albinismo, pues hablábamos que es el albinismo Cooper o T positivo. Esta fase se llama cobre, ¿no? Cooper, normalmente así se conoce. Esta fase todavía no es muy común en México. Esta fase yo por lo menos no la he visto en vivo. Platicaba con 3, 4 personas que mantienen ajolotes y me dicen que pues eso todavía en México es muy raro. Estuvimos viendo algunas páginas en las que se venden los heads, se venden los visuales. Realmente no son caros. Se hablaba de 40 hasta 60 dólares en poder comprar ese animalito. Pero se comentaba por ahí que muchos anfibios están prohibidos, que el importar un animal de esos pues no es fácil porque se tiene que mantener en frío. Otras situaciones son las que hacen un poquito difícil que se introduzcan al país esos animales. Espero yo en algún momento poder verlo y, ¿por qué no? Quizá tenerlo, ¿no? Hablábamos de que en particular, el Cooper, tiene dos tipos de componentes. Más bien la melanina tiene dos tipos de componentes principales, porque no son los únicos. Es la eumelanina y la feomelanina. Estos animales no pueden producir la eumelanina y solo producen la feomelanina. Por lo tanto, pues ya dijimos que es un albinismo parcial, ¿no? ¿Qué podemos decir más de ellos? Que están muy padres, que tienen una gama de color cobre desde más intenso hasta más claro. Tienen los ojitos bastante claros. Y por lo tanto se pueden clasificar en cobres ligeros o en cobres altos. También hay una condición que se llama axantismo. Es un prefijo que significa privativo de o que no tiene. El xantismo es una condición en que los animales hace referencia a que los animales tienen un pigmento amarillo. En este caso el axantismo significa es una cualidad privativa de pigmento amarillo. Entonces estos ajolotes, al no tener el color amarillo que también tiene el normal, el silvestre, tienden a presentar colores grises, tienden a presentar colores oscuros, incluso con tonos como azulados. Los animales que tienen guanóforos y que son axánticos generalmente se ven azul. Hay algunas ranas con axantismo. Yo tengo una iguana azul que es axántica y es azul, está súper bonita. Y generalmente en el ajolote no se van a ver azules, pero sí se van a ver como de tonos grises, grises deslavados más o menos. Y bueno, el xantismo es la condición contraria. Es un animal que tiene muchos pigmentos amarillos. Y esos pigmentos amarillos generalmente tienden a ser más saturados de los normales en el xantismo. Un ejemplo de esto es muy común, sobre todo en las aves, en los citácidos. No sé si han visto estos agapornis. Esos son los que me vienen a la mente, los agapornis. Hay una variedad que se llama lutino. Y yo he visto que hay lutinos en otros morphs, sobre todo en aves. Y esos lutinos es porque tienen mucho color amarillo. Esto se llama xantismo. Y este ajolote se llama axantismo. O sea que no tiene nada de amarillo. Y bueno, también son unos ajolotes súper, súper interesantes. Muy bonitos. Otro que tenemos aquí también es el leucismo, es uno de los más comunes, el leucismo. El leucismo no es un albinismo, más bien el leucismo está producido por una pérdida de células pigmentarias total o parcial. Generalmente se ha descubierto no solamente en el ajolote, sino más bien en estudio con otros animales,
que el leucismo es un defecto durante la embriogénesis, es decir, mientras se está formando el embrión, sabemos que hay capas germinales y que el endodermo, ectodermo, mesodermo, hay algo que se llama tubo neural. En el tubo neural se forman algunas células que normalmente tienen que migrar, o sea, tienen que, en el periodo de embriogénesis tienen que empezar a viajar, en este caso al ectodermo, que es la capa más externa del ser vivo, en este caso pues vertebrados, solo los vertebrados tienen este tubo neural, y al migrar estas células puede ocurrir un error. Si ocurre este error y las células se quedan en el tubo neural y no llegan a la piel, aparece este problemita que conocemos como leucismo. El leucismo no solamente existe en los ajolotes, existe en aves, existe en reptiles, existe prácticamente en una gran variedad de animales. Dentro del leucismo también hay variantes fenotípicas, o sea que podemos tener un leucístico. Hay uno muy particular que le llaman leucístico dirty. El leucístico dirty parece que tiene esta condición de migración de células, pero no es completa. Incluso en la línea media puede llegar a presentar como que una imagen de que está sucio. Pues de ahí viene la imagen, ¿no? Más bien el término, de que están sucios. Esto puede ser también leve, nada más en la carita, o puede ser un poco más fuerte en la cara, un poquito más intenso en el dorso, y ya muy leve o casi mínimo en la cola. Aquí les voy a dejar también imágenes. Estos leucísticos pueden llegar a parecerse rosados. Normalmente algo que los caracteriza es que tienen pues los ojos negros, porque no es un tipo de albinismo. O sea, el ojo tiene pigmentos que tienen melanina, ¿no? Y es algo que los caracteriza. Parece ser que no es completamente recesivo. Ya hablaba también ahí con dos amigos que han reproducido. Uno de ellos nos hablaba de que pues había cruzado dos leucísticos y habían salido todos pardos. Otra situación era que se había cruzado un pardo que aparentemente no contenía ningún gen con un silvestre y habían producido leucísticos en la primera generación. Parece ser que es un gen codominante. No encontré la literatura exacta, pero esa es la hipótesis que yo tengo. Los otros tres tipos de albinismo sí que son recesivos, o sea, se tiene que tener en ambos padres ya sea el gen o ser visuales. ¿Qué más podemos decir de este ajolote leucístico? Que las manchas oscuras que pueden llegar a tener en la carita pueden ser definitivas o pueden irse desvaneciendo con el tiempo, que se pueden hacer más notables cuando tenemos también un sustrato más oscuro, se van a intensificar un poquito todavía más, y pues nada más, ¿no? Esto es el leucismo, ya dijimos, un problema sobre todo de migración. El albinismo es un problema enzimático, y vamos a hablar de otra fase. Sobre todo vamos a empezar a hablar de morfos raros o fases ya no comerciales, ya no muy comunes, difíciles de encontrar, pero bueno, aquí tuve acceso a algunas imágenes. Vamos a hablar ahora de uno que le llaman ajolote GFP, por sus siglas en inglés, que es proteína verde fluorescente o Green Fluorescent Protein, ¿no? Que pues sería siendo las iniciales, pues es lo que significa. Estos ajolotes brillarán de un color verde bajo luz negra. Si nosotros los vemos así a simple vista, pudiera ser que no notáramos ninguna diferencia con nosotros. Sin embargo, bajo la luz negra o la luz tipo de neón, pueden llegar a tener unos reflejos como los escorpiones. No sé si han visto los escorpiones cuando andan ahí buscándolos en el desierto. Llevan también un tipo de iluminación. Parece que es igual luz negra. Ellos reflejan esa luz negra. Pues estos ajolotes son así, como hechos como psicodélicos, como para andar en el antro, ¿no? Pero bueno, esta situación no es genética. Esta es una condición creada en laboratorio. No creo que lleguemos a ver nosotros esos ajolotes en venta, mucho menos en una PIMS, menos en una UMA. Me vienen a la mente estas cebras, los peces cebra, que son peces transgénicos. El original ya saben que es como grisecito. También las monjas, también hay monjas transgénicas que pueden ser verdes, rosas, moradas, me parece. Esta condición, esta proteína se les inoculó de alguna manera, se les introdujo, no sé si en el ADN o de qué manera se hizo, porque esto fue en laboratorio,
pero cuando ellas ya, entre ellas se reproducen, ya las crías ya nacen con estas características, que son ya esos colores. Yo hablaba con el criador, ya no sé si vieron el video en el que fuimos a visitar a un criador de peces. Yo le preguntaba si esas cebras, que se conocen como transgénicas, nacían ya con esos colores o ellos intervenían en poner algún pigmento en el alimento, algún pigmento en el agua, y me decía que no, que esos animales ya nacen así. Pero es evidente que esos animales no son originalmente así. Este es el caso de este ajolote de proteína verde, ¿no? GFP es el caso del que estamos hablando. Yo quiero asociarlos más o menos para que tengamos en entendido a qué se le puede parecer. Después tenemos este otro ajolote al que le llamamos quimera. El quimera sí que es una pasadísima, es una locura. Tener un quimera yo creo que es algo de lo más loco. Creo que esta condición tampoco es heredable, es decir, si yo cruzo un quimera por un quimera no me van a producir quimeras, es como que al azar, es prácticamente suerte que nos salga un quimera. El quimerismo, que es la condición, que así se le llama la condición de estos organismos que pueden llegar a tener esta característica, prácticamente significa que la mitad del animal es de un tipo y la otra mitad es del otro tipo. Se hace especialmente evidente cuando en la genética de ambos padres había diferentes genes y por lo tanto se unieron prácticamente dos células, una de un padre, una del otro padre, pero durante el proceso también de desarrollo, sobre todo cuando se fusionan los gametos, tanto femenino como masculino, se fusionan y de cada lado crece un huevo que al final pues se desarrolla un organismo completo como tal. Da la apariencia dividida en el centro, pero dividida completamente en el centro. Esto no se puede crear en cautiverio. Yo creo que es algo que no se puede controlar. Prácticamente esto ha pasado de forma accidental. De hecho, en pitones reticulados también por ahí hay un pitón reticulado quimera. Si lo encuentro se los voy a poner ahí. Está totalmente loquísimo. Y se dice que si le toman una muestra de ADN de una parte del cuerpo, de una mitad del cuerpo, y le toman una prueba de ADN del otro cuerpo, prácticamente son dos animales distintos. O sea, es como si yo tuviera la mitad no sé, la mitad mía fuera negra y la otra mitad fuera de un asiático. Así de pasado de lanza es el quimerismo. Esta condición de verdad que está súper, súper, súper interesante. Humanos no existen humanos con quimerismo, pero existen otras especies. Quizá anfibios y reptiles es en los que más se llegan a apreciar esto. Hay otra condición que se llama mosaicismo. Le llaman mosaico o le llaman como esta piedra, como llaman mármol. Le llaman mármoles, le llaman mosaicos o mosaicismo. Esto también es una variación de pigmento, pero es algo más heterogénea. Los bordes en los pigmentos son más irregulares, no son tan continuos. Hay desde mosaicos muy, muy saturados de melanina o de color, o hay mosaicismos con albinismo, mosaicismos en el leucismo, y estas variedades de mosaicismo nos dan fenotipos muy variables, muy diferentes. Esto también prácticamente se dice que no es heredable y que incluso muchos de los mosaicos o ajolotes con mosaicismo llegan a ser infértiles. Pues a fin de cuentas hablamos, es una mutación, es un error. Ese error normalmente puede que no solamente se acompañe de algo visible, sino que también metabólicamente o fisiológicamente hay ahí un error. Entonces estos son los mosaicos. Hay otra condición muy común en también otros animales. No está de más comentarlo para que nosotros hagamos igual asociaciones que se nos hagan interesantes, que nos hagan recordarlo. Hay una condición que se llama piebaldismo. Normalmente estos animales se llaman piebald o se les llaman pied. Pues ya estuvo, y ahora sí seguimos grabando. Nos quedamos en el piebald o piebaldismo. Esta es una condición en la que las células de melanina no están distribuidas de manera uniforme. Es una condición heredable recesiva, es genética. Ambos padres tienen que portar el gen y pues las crías también van a tener esta condición. Estos son bonitos porque son blanco con negro. El contraste de colores es muy, muy marcado. Es como si tuviéramos prácticamente un leucístico y un melanoide juntos. Muy parecido, ¿no? También hay animales distintos que tienen esta misma condición. El pitón reticulado, que pues es lo que a mí más me gusta. También están los pied.
puede haber Pied albinos, Pied, ahorita acaba de salir uno que le llaman panda, porque el negro es un poco más oscuro, pero bueno, la condición en general es esta, ¿no? Eso se llama piebaldismo. Ajá, existe otra variedad que se llama dálmata o lavanda. No hay mucha información acerca de este gen, de este fenotipo o de esta fase, pero por lo menos a mí en lo particular cuando yo lo veo, como que se me figura que es un tipo de hipomelanismo. Por ejemplo, en el pitón reticulado, disculpen que lo toque, pero yo los asocio, porque en pitón reticulado más o menos identifico un poquito más las mutaciones y cómo se comportan, tanto recesivas como dominantes, y no es tan diferente en otras especies. Incluso, bueno, ustedes sabrán, yo no soy ni veterinario, no soy ni biólogo, soy médico, y muchas de esas condiciones que existen en los animales también existen en el humano. Entonces, para mí hacer esas asociaciones, humano-serpiente, serpiente-ajolote, me ayuda a poder relacionarlas un poquito mejor. En este caso, este tipo de dálmata que le llamamos están muy, pero muy bonitos. Son como con un fondo grisáceo. Incluso hay algunos que pueden llegar a tener un tono como púrpura. Incluso por ahí vi que había algo como que le llamaban igual purple. Sin embargo, no encontré nada, lo que es así, nada de información más que un comentario. Pues bueno, no queremos tampoco incluirlo como fase, pero me parece que también es dentro del dálmata, es un nombre o un apodo, por así decirlo, que le ponen a esta fase. Otro también bien curioso que encontramos por ahí y que me compartió mi amigo, ahorita les digo quién es el dálmata. El ajolote dálmata, no, perdón, el dálmata ya habíamos hablado, el enigma. El enigma es un ajolote prácticamente silvestre, pero que tiene exceso de iridóforos. El pigmento reflejante que causa iridiscencia está muy, muy, muy marcado. Parece ser que de este no se sabe tampoco nada, no encontré mucha información. Mis contactos tampoco me dijeron que sea algo comprobado, pero parece que hay alguien ahí en Estados Unidos que está trabajando con el enigma. Esperemos en algún momento poder ver este ejemplar aquí. Solamente encontré una, si no mal recuerdo, una foto. Creo que es la que, si la agrego aquí al video, debe ser la que están viendo. Si se dan cuenta, tiene como que un pigmento más amarillo reflejante en mayor cantidad. Eso es el enigma. Y hay otro que pues es el último que voy a comentar. Hay muchas otras variedades, pero que no están ni muy comprobadas, ni se sabe mucho de ellas, por lo tanto no las voy a incluir. Pero hay algo que le llaman firefly o luciérnaga. Esta luciérnaga también pues no es natural, no solamente no es natural ni no es heredable, sino que también está sucedida por manipulación en laboratorio, en el que prácticamente se divide un ejemplar y se hace como un tipo de injerto en otro ejemplar del mismo tamaño. Esto, por lo que yo supe y por lo que me informé, esta característica se da si se hace este recorte en el periodo de embriogénesis, cuando apenas son ajolotitos, estos son embriones, estos ajolotitos o acaban de nacer, por lo menos se hacen esos cortes, se hacen esos como, no sé, podríamos decirle, sí, como si fuera, no un implante, porque un implante es artificial, pero como si estuviéramos trasplantando, se cambian las colas, pueden ponerse incluso colas de un animal de proteína verde fluorescente y se dan firefly con colas fluorescentes. Y encontré por ahí algunas imágenes en los fireflies que no solamente pueden ser las colas, sino puede ser parte de la cabeza, parte del torso. Y esta capacidad que tienen los ajolotes para regenerar, yo creo que también ayudó mucho a que estas personas que están manipulando estos ejemplares puedan obtener animales tan llamativos como son estos firefly o luciérnaga. Aquí al final le voy a dejar unas tablitas. Todas estas mutaciones que son heredables son compatibles entre sí. Es decir, podemos tener no sé, un melanoide dorado, por ejemplo. Entonces aquí les voy a dejar unas tablitas. Quien me pasó gran parte de toda esta información, quien me asesoró, es José Olvera. José Olvera es un buen amigo, que de hecho vino alguna vez, él es biólogo. Lo acompañamos a las charcas para mostrarle lo que son los triops cancriformes. Si no han visto ese video, está también súper loco, son unas criaturas increíbles. Acá en los comentarios o en la descripción puedo agregar el link a este video. Ahí está José Olvera. Pues él, al ser biólogo, al tener una PIMS que cría ajolotes, de hecho en Animalia él normalmente se presenta ahí y vende algunos de sus animales, de sus ejemplares.
Entonces pues no duden si compran un animal que sea legal. Y entonces solo en este video, no quiero hacer otro, no importa que esté largo, vamos a ver a los míos, vamos a ver cómo los tengo, quizá alguna recomendación que pueda darles. No soy experto en ajolotes, pero tengo pues ya ratito con ellos, los disfruto mucho, son de muy fácil cuidado, no son tan caros. Y después de esto ya hablaremos de pitón reticulado, que ahí sí es algo más choncho, más grande, más fuerte, también requiere más espacio, más trabajo, son más caros. Pero por el momento hablamos de ajolotes. Pero les comento esto porque no se pierdan algunos videos. Quiero empezar a hablar un poquito de morphs o de genética, pero en Retix, yeah. Y ya saben amigos, like, suscríbanse y compartan.